Hoy en día vemos contratos millonarios, cláusulas de rescisión, bueno, una protección increíble para los deportistas de élite. Pero ¿de dónde sale todo eso? Pues a menudo de historias que se han quedado un poco en el olvido. Historias de gente que luchó sola para conseguir esos derechos para todos. Y esta es una de esas historias, la de un hombre cuya batalla personal en solitario cambió el fútbol español para siempre. Fijaos bien en estas palabras. Harto de promesas sistemáticamente incumplidas, de pagarés sin fondos y tomaduras de pelo, así con esta contundencia resumía Jorge Mendonza su situación. Es que esto no era una simple pelea por dinero, era el grito desesperado de un profesional que sentía que se estaban riendo en su cara. Lo llevaron a un límite que la verdad nadie pensaba que se atrevería a cruzar. Y a ver, para entender bien el impacto de todo esto, es fundamental hacerse una pregunta. ¿Quién era Jorge Mendonza? Porque, ojo, no estamos hablando de un jugador de medio pelo, para nada. Hablamos de una auténtica estrella, un crack en el punto más alto de su carrera. 13 millones de pesetas. De las de 1967. Esa fue la auténtica barbaridad que pagó el Barça por él. Una cifra de récord absoluto que lo convirtió de la noche a la mañana en el fichaje más caro en la historia del club. Para que nos hagamos una idea, era una estrella de un valor, pues eso, incalculable para la época. Pero claro, aquí es donde la historia da un giro, y de los buenos. A pesar de ser el fichaje estrella, el galáctico de la época, el presidente del Barça lo aparta. La razón, sus creencias. Mendonza era testigo de Jehová, y en la España de aquel entonces, esa confesión religiosa no estaba reconocida oficialmente. Así de simple. Le prohibieron jugar y básicamente lo forzaron a irse. Así que tras esa salida forzosa, acaba en el RCD Mallorca. Y lo que podía parecer una segunda oportunidad, bueno, pues se convirtió en una auténtica pesadilla. Allí la cosa no solo no mejoró, sino que fue a peor, hasta el punto de que su carrera entera se vio en peligro. Se encontró de frente con un sistema que, la verdad, parecía imposible de vencer. Es que lo del Mallorca fue tremendo. Promesas que nunca se cumplían, una detrás de otra. Le daban pagarés para cobrar el sueldo, pero no tenían fondos. Y ya, para rematar la faena, en marzo de 1970 sufre una lesión de rodilla que prácticamente lo retira. El abandono fue total. El club le dijo que no le pagaba lo que le debía, y la federación hizo como que no veía nada. De repente se vio solo, sin un duro y sin poder volver a pisar un campo de fútbol. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, al verdadero villano de esta historia, el famoso derecho de retención. A ver, ¿qué era esto? Pues muy sencillo, significaba que el club era dueño, literalmente, de la carrera del jugador. Daba igual que tu contrato se acabase, el club se quedaba con tu ficha, y tú no podías irte a ningún otro equipo, a ninguno. Era en la práctica una jaula legal. La situación llegó a un punto que es de risa si no fuera tan trágico. Mendonza, desesperado, le hace una oferta increíble al Mallorca. Les dice, mirad, retiro la demanda, os perdono todo el dineral que me debéis, todo. Solo quiero una cosa, mi libertad. Dejadme ir a otro equipo. ¿Y qué le respondieron? Un no rotundo. O sea, preferían no cobrar la deuda y tener a un jugador en la grada sin producir nada antes que darle la carta de libertad. Increíble. Y bueno, así empezó un calvario legal que duró años. La justicia, como se decía entonces, iba a paso de tortuga. Y mientras tanto, Mendonza y su familia se estaban arruinando. Imaginaos, años sin poder trabajar en lo tuyo, sin recibir un solo ingreso. La incertidumbre debió ser terrible. Poco a poco, la tensión fue subiendo hasta llegar al clímax. A ver, que sí, que Mendonza tenía el apoyo de sus compañeros. Muchos estaban hasta las narices de situaciones parecidas, pero ese apoyo era moral, de pasillo. A la hora de la verdad, en los juzgados, era él solo contra toda la maquinaria de un club de fútbol. David contra Goliat, pero de verdad. Entonces, la pregunta estaba en el aire. ¿Qué podía pasar si un solo jugador, uno solo, le ganaba el pulso a todo un club? Es que hasta ese momento era algo impensable. Nadie creía que un individuo pudiera tumbar a una institución. El sistema entero estaba montado para proteger a los clubes, no a los futbolistas. Y entonces, ¡boom!, llegó la sentencia. Autos 938-71. Un juez dictó algo que nadie había visto nunca. Ordenó sacar a subasta pública los bienes del RCD Mallorca, todo el club, para pagarle el sueldo a un único jugador. Es que es brutal. El club entero, a punto de ser liquidado por la deuda que tenían con Mendonça. Aquello fue un auténtico terremoto. La prensa de la época lo calificó de escandaloso. Fue como tirar una piedra gigante en un estanque. Las ondas se expandieron por todo, absolutamente todo el fútbol español. El impacto fue inmediato y fue brutal.
es que la noticia corrió como la pólvora. Un club, un equipo de primera, a punto de desaparecer por la deuda con un jugador. Eso sacudió los cimientos del sistema. Y fue justo ese shock, ese susto monumental, lo que sirvió de catalizador. Despertó al resto de futbolistas y les hizo pensar, o nos movemos o esto nos puede pasar a cualquiera. De repente, todos se dieron cuenta de lo increíblemente vulnerables que eran por separado. Pero a la vez, el caso de Mendonza les enseñó otra cosa, algo importantísimo, que el sistema no era invencible, que se le podía plantar cara. Y esa victoria suya, que le costó la carrera y un montón de dinero, fue la chispa que encendió la mecha. Inspiró a todos a unirse. Y de ahí nació la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles. Pero esperad, que la cosa no acaba aquí. La onda expansiva de esa victoria legal no se detuvo con la creación del sindicato, no. El efecto más grande, el más importante y duradero, todavía estaba por llegar. Y ese sí que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Es que es un efecto dominó alucinante si lo pensamos. 1. Un jugador demanda a su club. 2. Esa demanda provoca una sentencia que hace temblar los cimientos del fútbol. 3. Esa sentencia inspira a los jugadores a crear un sindicato. 4. Ese sindicato, con el caso de Mendonza como bandera, presiona y presiona hasta que se consigue una ley nacional, el Real Decreto 1006/1985, una ley que a día de hoy sigue protegiendo los derechos laborales de todos los deportistas profesionales en España. Todo empezó con un hombre solo en un juzgado. Y con esto nos quedamos. La próxima vez que veamos a una superestrella firmando un contrato multimillonario, con todos sus derechos perfectamente blindados, igual merece la pena pararse a pensar. Pensar que mucho de eso se lo debemos a pioneros como Jorge Mendonza. Gente que lo sacrificó todo y luchó en solitario por algo tan fundamental, tan básico como es la dignidad profesional.